En este video vamos a resolver el siguiente problema. Una columna en compresión ubicada en la parte superior de un edificio está sometida a los siguientes estados de carga. Es una carga muerta, ¿cierto?, de 109 kN, una carga viva de 46 kN, una carga viva de cubierta de 19 y una carga de nieve de 20. En la parte A nos piden determinar la combinación de carga que controla el diseño por LRFD, en este caso, y el valor de la resistencia última correspondiente. Nos dan las combinaciones de carga que tenemos que considerar, ¿cierto? Que son estas 7 que aparecen en la norma A6318. Y en la parte B nos dicen que calculemos la resistencia nominal que debería tener por lo menos la columna si es que el factor de reducción es 0,9. Phi igual a 0,9. Entonces, en la parte A vamos a imaginar que aquí está nuestra columna, ¿cierto? Tendríamos el D, que es la carga muerta, el peso de la columna. Podríamos tener una carga viva, ¿cierto? Que podrían ser las personas que están aquí en la cubierta. Y claramente tendríamos una carga de nieve y una carga viva de cubierta, que podríamos imaginar que estas personas están acá haciendo un monito de nieve para dar un poco de contexto y que no parezcan estas cosas sacadas debajo de la manga. Bien, entonces ahora lo que debemos hacer es hallar el mayor valor en todas las combinaciones de carga y esa va a ser la resistencia última o resistencia RU. Entonces vamos a tomar las cargas que nos dan los estados de carga y vamos a reemplazar cada uno de ellos en las combinaciones, las 7 combinaciones de carga que tenemos. Entonces la primera combinación es 1,4 por D, sería 1,4 multiplicado por los 109 kN. Esto da un resultado de 152,6 kN. En la parte 2, o en la combinación 2, sería 1,2 por los 109 kN, ¿cierto? La carga viva era 46 kN más 0,5 multiplicado por, cuando tengamos el paréntesis, ¿cierto? Y adentro del paréntesis hayan varias combinaciones de carga con O, vamos a escoger el mayor valor entre estas tres. En este caso, ¿cierto? Tenemos que las combinaciones son, las cargas dentro son la de nieve, ¿cierto? O la de lluvia, que es 0, o la carga viva de cubierta. Y en este caso vamos a escoger la mayor de estas, que es la de nieve. Ahí está. Entonces se escoge la mayor. Y esto debería dar un resultado de 214,4 kN. En la combinación de carga 3, ¿cierto? Es bastante similar. Por 109 de la carga muerta más 1,6 por, de nuevo es 20, tenemos lo mismo arriba, más la carga viva, ¿cierto? Y la carga de viento es 0. Voy a ir poniendo esto para que quede más claro, ¿cierto? Aquí esta es 0, esta es 0, aquí también tenemos que esta es 0. De esta manera, el resultado de la combinación de carga número 3 es 208,8. Ahí sí. En la combinación 4, ¿cierto? Ya nos van quedando pocas. Es 1,2 por los 109 de la carga muerta. Tenemos 0 del viento. Luego tenemos los 46 de la carga viva. Más los 0,5, ¿cierto? Y en este caso, de nuevo, es la carga de nieve la que se considera, ¿cierto? Esta es 0 y tenemos que S es mayor a RR, se considera la mayor. Esto daría un resultado de 186,8 kN. ¿Cierto? Creo que nos dio igual. No. Luego en la combinación número 5 es 1,2 por los 109 de la carga muerta, más, no tenemos, ¿cierto?, la carga sísmica, la carga de viva, voy poniéndole paréntesis a medida que van apareciendo, y 0,2 por la carga de nieve, que serían 20. Y esto da un resultado de 180, ¿cierto?, 8 kilonewtons. Vamos viendo que hasta el momento la mayor carga ha sido la A de la combinación número 2, ¿cierto? Que es 214,4. Esa tiene cara de ser nuestro resultado. Entonces en la carga, o en la combinación de carga número 6 es 0,9 por 109 más, ¿cierto? No tenemos nada.
de la carga de viento, no hay carga de viento. Entonces esto da un resultado de 98 o 91, 98,1 kilonewtons. Y esto también va a dar un resultado de 98,1 kilonewtons, ¿cierto? Es lo mismo porque tampoco tenemos carga sísmica. Bien, aquí unas preguntas propuestas porque sobre las combinaciones de carga hemos hablado, ¿cierto? Que se ocupan estos factores de mayoración que son mayores que 1, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Y también hay veces en que son menores que 1. Entonces, ¿qué significan realmente estos factores que amplifican las cargas? Eso lo hemos conversado un poco en el resumen del método LRFD y lo que supone. Pero en palabras simples, esto considera, ¿cierto? Un porcentaje de la carga total o sea, un porcentaje del máximo valor que puede tomar la carga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nosotros consideramos 1,2 por D, ¿cierto? Se amplifica un 20% al mayor valor de la carga muerta y luego se considera estas cargas menores y acá tendríamos que sería un 50%, 50% digamos, de la carga de nieve. Entonces esto es, o se obtiene, digamos, un análisis probabilístico. El LRFD tiene ese enfoque, es un análisis probabilístico de la ocurrencia o de la probabilidad de ocurrencia de las cargas. Entonces, se van teniendo distintos factores, ¿cierto? A medida que vamos teniendo distintas combinaciones de carga. No tiene sentido que tengamos una combinación de carga donde todos los factores sean súper grandes porque no siempre, cuando tengamos, por ejemplo, la máxima carga de nieve, ¿cierto? El 1,6, vamos a tener justo arriba también una máxima combinación o una máxima carga de viento. O sea, no tiene sentido. Sino que se hacen análisis probabilísticos para ir determinando cuáles son los valores más adecuados. Eso en resumen. Espero que no confunda. Pero básicamente el cálculo, el análisis de esto se reduce a ir calculando en cada combinación de carga, ¿cierto? Reemplazamos las cargas que nos dan, ¿cierto? Los estados de carga, mejor dicho. Y finalmente vamos a encontrar un valor que va a ser el mayor, que en este caso es este de acá. Entonces, esa es la combinación de carga que nos entrega el mayor valor, ¿cierto? De la resistencia última. O sea, esa sería la resistencia al final última dada por las combinaciones de carga o las cargas del sistema aplicadas en la estructura. Sería 214,4. Entonces, esa es, digamos, la solicitación más grande que podríamos tener con todas las combinaciones de carga. Es, si yo tengo una viga y tengo todas, o bueno, una columna en este caso, obviamente, ¿cierto? El ejercicio de una columna. Si yo tengo todas estas cargas, se sabe que por los análisis probabilísticos que hicieron, se sabe que el máximo valor que podría haberse enfrentado a esta columna en un periodo de retorno sería de 214,4 kilonewtons. Entonces ese es el valor que se va a utilizar en la parte B. ¿Por qué? Porque en la parte B nos piden calcular la resistencia nominal que debería tener por lo menos la columna, si es que el factor de reducción phi es 0,9. Entonces, por ejemplo, debemos recordar que la ecuación con la que diseñamos en el diseño LRFD es phi, ¿cierto? Que es el factor que disminuye la resistencia nominal. Bueno, eso multiplicado por la resistencia nominal tiene que ser mayor o igual que la resistencia última. ¿Por qué? Porque la resistencia nominal es la resistencia esperada, la resistencia teórica, la que nosotros vamos a diseñar, ¿cierto? Nosotros vamos a ver cuánto fierro tenemos que ponerle acá allá para que tenga una resistencia, ¿cierto? Y esta claramente, la que nosotros estamos diseñando, debería ser mayor que la que se verá enfrentada a la columna, por ejemplo. Porque es como irnos a la segura. Nosotros sabemos, digamos, por estos análisis probabilísticos, las combinaciones de carga, tenemos una condición dada por la demanda de la estructura, de las cargas que están aplicadas sobre esta. Y conociendo eso, nosotros no vamos a hacerlo al margen, no vamos a hacer exactamente una resistencia que sea igual a esa, sino que la idea es como hacerla mayor, y una manera de hacerla mayor, ¿cierto?, es amplificándola y reduciendo la resistencia de diseño, ¿cierto? Entonces ahí nos estamos yendo súper a la segura. Y Max, resuelve el ejercicio, por favor. Sería 0,9, que sería el phi, multiplicado por el Rn,
mayor o igual a RU, ¿cierto? Y nosotros ya calculamos que el RU, voy a dibujarlo acá, que el RU es 214,4 kilonewtons. Por lo tanto, ¿cierto? El Rn, ¿qué es lo que pasa? Va a ser igual a, si pasamos el 0,9 para el otro lado, debería ser igual a 200, no tengo el resultado aquí, 238 aproximadamente kilonewtons. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el Rn, la resistencia nominal o teórica o esperada, eso significa nominal, la que nosotros diseñamos debería ser mayor, ¿cierto? A 238. Pero 238 no es la condición última, digamos, lo que podría ser una condición de falla, por ejemplo, no necesariamente de falla, pero de 214, ¿cierto? Entonces nos estamos yendo un poquito más a la segura del valor límite, por decirlo así. Entonces esto es este ejercicio, un ejercicio un poquito sencillo, pero que nos ayuda a entender cómo funcionan estas combinaciones y qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos calcular el RU.